Sean bienvenidos a Lecturas de Marketing, un espacio donde compartimos los mejores audiolibros de emprendimiento y marketing para que tu producto, servicio o marca escalen a un nuevo nivel. Hoy te presentamos la sexta parte de la obra Persuasión de Robert Cialdini. Si deseas ver las primeras partes, ve a nuestro canal, allí las encontrarás. 6. Los comandantes de la atención 2, los imanes. Aparte de las ventajas persuasivas que comporta dirigir la atención hacia un estímulo en particular, la capacidad de mantenerla allí fija también entraña beneficios considerables. El comunicador que sepa enfocar la atención de su público hacia los elementos favorables de un argumento aumentará las posibilidades de que este último resista bien los desafíos que puedan suponer los puntos de vista contrarios, que, en consecuencia, habrán quedado fuera del espectro de atención del público. De hecho, hay determinados tipos de información que aúnan el poder inicial de atracción y el del mantenimiento de la atención. La información sobre uno mismo, por ejemplo, combina ese potente golpe en dos tiempos. Si se tienen dudas sobre ello, podemos llevar a cabo un pequeño experimento con algunos amigos. Hacemos una foto de grupo con una cámara digital y luego la pasamos, con la foto en la pantalla, de mano en mano. Debemos observar el modo en que cada uno de ellos mira la foto antes de pasarla. Si estos amigos se parecen a los míos, o a mí, incluso, se mirarán primero, durante más tiempo y también al final a sí mismos. La relevancia personal. No hay duda de que la información sobre uno mismo es un imán de la atención extremadamente potente. Las ramificaciones que esto supone para la influencia social persuasiva son significativas. En el ámbito de la salud personal, cuando los receptores se tropiezan con un mensaje que encuentran relevante, porque ha sido diseñado específicamente para ellos, por ejemplo, haciendo referencia a la edad, el sexo o el historial clínico del receptor, existen más probabilidades de que le presten atención, les parezca interesante, se lo tomen en serio, lo recuerden y lo guarden para volver a consultarlo en el futuro, todo lo cual deriva en una mayor eficacia comunicativa, tal como se ha reflejado en ámbitos tan diversos como la pérdida de peso, la voluntad de hacer ejercicio, el abandono del tabaquismo y los exámenes de prevención del cáncer. La continua aparición de bases de datos electrónicas de gran escala, historiales médicos digitalizados y aparatos de contacto personal, como los teléfonos móviles, han hecho que la emisión de mensajes individualizados a medida sea cada vez más fácil en términos logísticos y económicos. Visto solo en términos de eficacia, cualquier comunicador médico que no haya investigado ya el potencial de tales herramientas debería avergonzarse. El impacto que tiene esta cualidad de la relevancia personal para fijar nuestro foco de atención atañe también a las interpelaciones comerciales. Imaginemos que somos un consultor especialista en persuasión a quien se ha pedido ayuda para lanzar al mercado un nuevo desodorante antitranspirante cuyo público objetivo es un perfil de padres aficionados a las carreras automovilísticas de la NASCAR. Llamémosle Pit Stop. Supongamos aún más que el producto llega acompañado de unas pruebas científicas convincentes que demuestran su eficacia superior y que la agencia de publicidad tiene la intención de incluir esto en los anuncios. Pero la agencia no tiene claro qué tiene que decir en primer lugar para dirigir la atención del público hacia el convincente argumento del resto del anuncio. Por esa razón se ha dirigido a nosotros, para que les demos nuestra opinión sobre las primeras líneas del texto, que es después de todos estos años, quizá la gente haya aceptado que los antitranspirantes no van a mejorar más. Tal vez incluso se hayan dado por vencidos con esas feas manchas en la ropa que dejan los días calurosos de duro trabajo. Ya no tendrán que seguir haciéndolo. ¿Qué pequeño cambio, en apariencia menor, podríamos sugerir para aumentar las posibilidades de éxito de la campaña de Pit Stop, hacer que la agencia quede encantada y dar brillo a nuestra reputación de magos de la persuasión? No consistiría en nada más que en sustituir la expresión, la gente, y el tiempo verbal en tercera persona del plural por la interpelación directa en segunda persona, quizá hayas aceptado. De acuerdo con los resultados de un estudio análogo de la Universidad Estatal de Ohio, esta pequeña modificación mejorará la predisposición del público hacia el producto. No obstante, puesto que la función de los señuelos de la relevancia personal es únicamente atraer la atención hacia el mensaje, y no nuestra aprobación automática, para que este cambio a la segunda persona mejore el rendimiento del anuncio también será necesario fortalecer el argumento sobre las virtudes de Pit Stop. Tal como demostró el estudio de la Universidad Estatal de Ohio, si el resto del anuncio ofrece pruebas débiles sobre la eficacia de Pit Stop, lo que haría este cambio a la introducción personalizada es provocar que el público, que ahora estará más atento, se muestre menos favorable al producto. Por tanto, he aquí otra lección sobre la persuasión: cuando se tiene un argumento ganador,
Se pueden emplear como apertura señuelos sencillos de relevancia personal, como la interpelación en segunda persona, para predisponer al público para que tome en consideración ese argumento antes incluso de verlo o escucharlo. Hay otro tipo de contexto en el que las cualidades atractoras de los señuelos de la relevancia personal pueden afectar al éxito persuasivo, las reuniones o encuentros en que los miembros de un grupo deben comunicar su punto de vista en un foro público junto a otras personas que hacen lo mismo. Sobre esto aprendí una lección ejemplar cuando al principio de mi carrera me pidieron que hablara de mis investigaciones en un congreso internacional patrocinado por una gran corporación. Estaba nervioso. Había hablado muy pocas veces delante de un público empresarial y nunca en un entorno internacional. Mi ansiedad se disparó cuando leí que mi charla estaba programada después de un intermedio artístico, en el que el prestigioso bailarín Edouard Bellele iba a interpretar una escena de la obra maestra del ballet Apollo, de George Balanchine e Igor Stravinsky. Ese orden fue el culpable de las dos mayores decepciones que me llevé en aquel congreso. La primera era de esperar, el público quedó embelesado con la actuación. Después de todo se trataba de Balanchine, Stravinsky, Bellele y Apollo, y mi presentación palideció en comparación. Pero hubo un segundo infortunio que no había anticipado. Aunque durante toda la actuación estuve sentado en primera fila, no vi nada de ella. Me la perdí entera y sé perfectamente por qué. Estaba centrado en mí mismo y en mi inmediata charla, en todas las asociaciones de ideas, en la expresión, en las transiciones, en las pausas y en los puntos que quería enfatizar. Haberme perdido esa experiencia es una de las cosas de las que siempre me he arrepentido, pues después de todo se trataba de Balanchine, Stravinsky, etc. Fui víctima de lo que los científicos conductuales llaman el efecto next in line, el siguiente en la fila, y, en consecuencia, desde entonces he averiguado cómo evitarlo e incluso cómo emplearlo en mi propio provecho. Quizá todo el mundo pueda usarlo. Imaginemos que, como tenemos en mente un plan fantástico, estamos deseando llegar a una reunión de trabajo convocada para abordar un problema recurrente de personal. Digamos también que el grupo se reúne con la suficiente frecuencia para que todo el mundo esté familiarizado con los demás y con el formato básico de la reunión, por turnos. Cada uno de los miembros de la mesa debe hacer una intervención donde explique su posición y su recomendación. Finalmente, pongamos que uno de ellos es Alex, un manager que siempre es la persona más influyente en las reuniones y que suele acabar determinando el rumbo para resolver los problemas que adopta el grupo. Nos resulta fácil decidir nuestra estrategia para la reunión, nos aseguramos de sentarnos al lado de Alex para que se entere bien de todo lo que decimos en nuestra intervención, que hemos escrito con tanto cuidado desde la frase inicial. Pues eso sería un error. Tanto si nuestra intervención va antes como después de la suya, según el efecto next in line, a Alex le costará procesar nuestra solución, da igual lo buena que sea. Si nuestra intervención va justo antes de la de Alex, es probable que se pierda los detalles porque estará repasando mentalmente lo que va a decir. Si va justo después, es probable que se pierda esos detalles porque estará repasando para sí lo que acaba de decir. Es lo que me pasó a mí en aquel congreso internacional. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. El poder de atracción de mi ensimismamiento agudizado en esos momentos menos privilegiados me impidió apreciar los méritos del evento. ¿Cómo navegar por las procelosas aguas de la reunión de forma más experta de lo que nos sugiere nuestra primera inclinación? Mi propuesta es trazar un plan que tenga en cuenta tanto el efecto next in line como el fenómeno por el que aquello que es focal se entiende como causal. Debemos sentarnos al otro lado de la mesa, delante de Alex, donde, 1, estará lo bastante alejado de su presentación para escucharla nuestra con atención y, 2, dada nuestra prominencia visual, nos considerará totalmente responsables de los planteamientos de nuestras buenas recomendaciones para resolver el problema. Por supuesto, si no se nos ha ocurrido ninguna solución congruente para el problema, quizá prefiramos sentarnos junto a él para que, si está metido en su burbuja de ensimismamiento, no se entere de este hecho. Aunque la relevancia personal pueda considerarse justamente como el pegamento extrafuerte de la atención, hay otro tipo de información que, aunque menos reconocida, provoca el mismo efecto de atracción. Para explicarlo de forma adecuada tendremos que dar un pequeño rodeo gastronómico por la historia de la psicología que nos llevará a una cervecería al aire libre de la Alemania de mediados de los años 20. Lo inacabado. Kurt Lewin es generalmente reconocido como el padre de la psicología social moderna. Antes de emigrar a Estados Unidos impartió clases durante una década en la Universidad de Berlín y, como pionero en la defensa del papel de la mujer en la educación superior, dio a este campo diversas hijas académicas muy notables. Una de ellas, una brillante joven lituana llamada Blume Seigarnik,
Se encontraba entre un grupo de estudiantes y ayudantes de investigación que se reunía de manera regular con Lewin en una cervecería al aire libre para discutir sus ideas. Una noche, la conversación derivó hacia el notable talento de un veterano camarero del lugar. Sin anotar nada era capaz de recordar y distribuir a la perfección la comida y la bebida de enormes mesas de comensales. A medida que la conversación del grupo universitario progresaba, Lewin y Zeigarnik desarrollaron un plan para explorar los límites de la imponente memoria del camarero. Una vez hubo servido a todos los miembros del grupo, de nuevo, de manera impecable, taparon sus platos y sus vasos y le pidieron que volviera a la mesa y recordara lo que había pedido cada uno. Sin embargo, esta vez no fue capaz de hacerlo, ni siquiera estuvo cerca de acertar. ¿A qué se debía esta diferencia? Por supuesto, había pasado un poco más de tiempo, pero no parecía que esta fuera la causa probable, pues había sido solo el rato necesario para que los comensales taparan sus platos y vasos con las servilletas. Lewin y Zeigarnik sospechaban que la razón era de otro cariz. En cuanto el camarero distribuía correctamente el último plato frente al postrero comensal de la mesa, la tarea de servir al grupo pasaba de inconclusa a terminada. Y las labores pendientes se recuerdan mejor, pues llaman nuestra atención para que podamos ejecutarlas y despacharlas de manera satisfactoria. Una vez completadas, los recursos de nuestra atención se dirigen a la ejecución de otros objetivos, pero mientras se desarrolla la actividad inicial, debe reservársele un alto nivel de concentración cognitiva. Para poner a prueba esta lógica, Zeigarnik llevó a cabo una serie de experimentos que ella misma, Lewin y muchos otros han empleado como punto de partida de la investigación que ha llegado a conocerse como el efecto Zeigarnik. Para mí pueden extraerse dos conclusiones importantes de los descubrimientos de los más de 600 estudios sobre el tema que existen hoy. En primer lugar, y en consonancia con los acontecimientos de la cervecería al aire libre, cuando tenemos el compromiso de cumplimentar una tarea, recordaremos mejor toda clase de elementos relacionados con ella si todavía no hemos podido terminarla, porque nuestra atención se mantendrá centrada en ella. En segundo lugar, si estamos desarrollando dicha tarea y nos interrumpen o nos distraen, sentiremos un incómodo y constante deseo de volver a ella. Esta sensación, que también nos empuja a volver a las historias incompletas, a los problemas irresueltos, a las preguntas sin respuesta y a los objetivos no cumplidos, refleja un anhelo de cierre cognitivo. La primera de estas conclusiones: que el hecho de dejar inacabada una actividad hace que recordemos mejor todo lo que la atañe, contribuye a explicar los resultados de algunas investigaciones que de otro modo nunca habría llegado a entender. Existe una serie de estudios en los que diversos individuos veían o escuchaban programas de televisión que incluían anuncios de refrescos, enjuague bucal o analgésicos. Después se comprobaba su recuerdo de estos anuncios. La mayor parte de los recuerdos correspondían a detalles de algunos anuncios que los investigadores habían detenido 5 o 6 segundos antes de su final natural. Es más, este mejor recuerdo de los detalles de los anuncios interrumpidos era patente tanto en el momento como 2 días después y, especialmente, 2 semanas más tarde, lo que demostraba el poder que posee la falta de cierre para atraer nuestra atención. Quizá aún más desconcertantes a primera vista sean los hallazgos de un experimento sobre la atracción que diversas universitarias sentían hacia varios jóvenes atractivos. Las mujeres participaron en un experimento en el que sabían que se había pedido a una serie de estudiantes varones atractivos, cuyas fotografías y biografías podían ver, que las evaluaran en función de su información de Facebook. Los investigadores querían saber a cuál de estos evaluadores masculinos preferirían las mujeres después. Sorprendentemente, no fueron los tipos que les habían dado mayor puntuación, sino los hombres cuyas evaluaciones aún desconocían. Hay determinada información adicional que nos permite entender este sorprendente resultado. Durante el experimento, los hombres que reaparecían una y otra vez en las mentes de las mujeres eran aquellos cuyas puntuaciones no habían sido reveladas, lo que confirmaba la hipótesis de los investigadores de que cuando una resolución importante se nos mantiene incógnita, difícilmente podemos pensar en nada más. Y puesto que, como sabemos, prestar atención de manera regular a algo termina por hacerlo más digno de nuestra atención, el hecho de que las mujeres volvieran una y otra vez su atención justo a esos chicos los hacía parecer más atractivos. ¿Y qué pasa con las implicaciones del hecho de que la falta de cierre provoque una sensación incómoda e irritante que la gente hará lo posible por evitar o esquivar? ¿Podemos sacar alguna lección de ese descubrimiento? Un problema que afecta a la mayor parte de los escritores es la procrastinación. Escribir es difícil, al menos hacerlo bien, los SMS no cuentan. Al respecto, veamos un diálogo entre el novelista británico Somerset Maugham y un joven entrevistador.
Entonces, señor Mom, ¿le gusta escribir? Me gusta haber escrito. Y ese es el dilema. Todos los escritores quieren llegar al haber escrito, pero arribar a este lugar no es una tarea sencilla ni falta de problemas. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Y esta realidad afecta también a los escritores no profesionales, los autores de informes y de documentos largos destinados a colegas de trabajo o a sus superiores, por ejemplo. Así que es fácil seguir el impulso del desvío de nuestra atención hacia cualquier otra actividad como ordenar nuestro escritorio, consultar las noticias, hacer una llamada o ir a buscar un café. Yo tampoco soy inmune a eso. Sin embargo, tenía una compañera de trabajo que sí parecía serlo. Siempre me había impresionado la cantidad de cosas que conseguía escribir, una constante riada de comentarios, artículos, capítulos y libros. Cuando le pregunté cómo lo conseguía, me dijo que no tenía ningún secreto y me mostró un artículo de una revista que había guardado hacía años y en el que se daban consejos a los autores sobre cómo aumentar su productividad. En realidad no había ningún secreto en la lista de recomendaciones, que incluía tácticas tales como ponerse un horario específico para escribir todos los días, limitar las distracciones durante ese tiempo y recompensarse con un premio por un buen día de trabajo. Por lo que se ve, ese es el momento adecuado para tomarse ese café. Las ideas de esa lista parecían razonables, pero tampoco me parecía que fueran de particular ayuda en mi caso, puesto que ya había probado algunas de ellas sin efecto visible. Y entonces, como quien no quiere la cosa, soltó una estrategia de su propia cosecha que desde entonces he empleado con gran provecho. Mi compañera nunca da por cerrada una sesión de escritura al final de un párrafo o incluso de una idea. Me aseguró que, aunque sepa perfectamente lo que quiere decir al final de ese párrafo o de esa idea, nunca se permite escribirlo hasta la vez siguiente. Brillante. Al mantener el elemento final de cada sesión de escritura casi terminado, emplea la fuerza motivacional del anhelo de cierre para volver deprisa a su silla, impaciente por ponerse a escribir de nuevo. Así que, después de todo, mi colega sí tenía un secreto para escribir. Algo que no se me había ocurrido, aunque debería, si hubiera caído en ello, porque estaba presente en el corpus de texto sobre el efecto Zeigarnik que también conocía. Es un lapsus que he procurado que no me vuelva a ocurrir, ni en mi escritura ni en otra de mis tareas profesionales de aquel momento, la docencia universitaria. Descubrí que podía mejorar la eficacia de mis clases, persuasivamente, si empezaba cada sesión con un tipo especial de historia inacabada, un misterio. Lo misterioso. Dar clase en la universidad es un trabajo genial de verdad por diversas razones. Pero tiene dificultades inherentes. Atañen no solo a los continuos desafíos de saber abordar bien los temas en las clases, estar siempre actualizado, y desarrollar procedimientos de evaluación que sean fiables y justos, sino también a algo más fundamental y básico: conseguir que los alumnos presten total atención al material de la clase de forma que comprendan bien los conceptos de los que se ha hablado. Es un problema tradicional porque, en primer lugar, la duración media de la clase es de hasta, o incluso más, 45 minutos, un periodo demasiado largo para mantener la concentración. Aparte, se trata de estudiantes en la plenitud de su atractivo y disposición sexual, o cerca de ellos. ¿Cómo podemos esperar que dejen de prestar atención de forma sistemática a todas las posibilidades románticas circundantes, ataviadas además con un estilo moderno y estimulante, para dirigirla al ajado académico que tienen enfrente y cuyo estilo pasado de moda resulta inexorablemente familiar de una sesión a otra? Hace no muchos años, mientras estaba centrado en otros temas, me tropecé con una forma eficaz de resolver el problema. Implicaba emplear una combinación del efecto Zeigarnik y de lo que Albert Einstein proclamó lo más hermoso que podemos experimentar, y, a la vez, la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Estaba preparándome para escribir mi primer libro destinado al público general. Antes de empezar, decidí ir a la librería a hacerme con todas las obras que pudiera encontrar escritas por académicos para el público general. Mi estrategia era leer todos aquellos libros, identificar las secciones que creía que funcionaban mejor y peor, fotocopiarlas y ordenarlas en pilas distintas. Y después releería estas partes buscando las características concretas que distinguían cada pila. En los segmentos que no funcionaban encontré los sospechosos habituales: falta de claridad, prosa poco natural, abuso de jerga y demás. En el grupo que sí lo hacía también encontré en gran medida lo que ya esperaba: las características contrarias a las secciones flojas y, además, una estructura lógica, ejemplos vívidos y humor. Pero me topé asimismo con algo que no había anticipado: los fragmentos que mejor funcionaban empezaban con una historia de misterio.
Los autores describían un estado de cosas que parecía desconcertante e invitaban al lector a que continuara para resolver el enigma. Además, había algo bastante curioso en este descubrimiento que me chocó y que presentaré, descaradamente, en forma de misterio, porque no me había dado cuenta antes de esta técnica y, sobre todo, de su eficaz funcionamiento en la literatura divulgativa. Después de todo, por entonces era un consumidor ávido de este tipo de textos, llevaba años comprándolos y leyéndolos. ¿Cómo podía habérseme escapado este mecanismo durante todo el tiempo? La respuesta, creo, tiene que ver con una de las razones por las cuales la técnica es tan eficaz: agarra a los lectores por la solapa y los zambulle en el texto. Cuando saben presentarse bien, los misterios son tan atractivos que el lector no puede mantenerse como un observador externo de los elementos y la estructura narrativa. En presencia de este mecanismo literario particular, uno deja de pensar en los mecanismos literarios, su atención se ve atraída por la historia de misterio a causa de su inherente naturaleza irresuelta. Cuando empecé a usarlas en mis clases obtuve un montón de pruebas de la fuerza que ejerce el anhelo de cierre provocado por las historias de misterio. Aún tenía tan poca experiencia que un día se me fue la hora y sonó el timbre que ponía fin a la clase antes de que pudiera contar la solución a un enigma que había planteado con anterioridad. En todas las clases que he dado en la universidad ocurre lo mismo: 5 minutos antes del fin de la clase algunos alumnos empiezan a recoger para marcharse. Las señales son visibles, audibles y, consecuentemente, contagiosas: guardan lápices y cuadernos, cierran los ordenadores y las mochilas. Pero en este caso no solo no se produjo ni uno solo de estos preparativos, sino que incluso después de que sonara el timbre no se movió nadie. De hecho, cuando intenté dar por acabada la clase, los alumnos protestaron. No me dejaron marcharme hasta que no les conté la solución al misterio. Recuerdo haber pensado: Cialdini, has encontrado una mina de oro. Aparte de que las historias de misterio sean excelentes mecanismos comunicativos para atrapar y mantener la atención del público, encontré también otra razón para usarlas: resultan más instructivas que otras formas de docencia más convencionales que había usado, como describir el material del curso o preguntar sobre él. Si las descripciones exigen comprensión y las preguntas solicitan respuestas, los misterios quieren explicaciones. Cuando empecé a retar a los alumnos para que ofrecieran explicaciones de cuestiones que parecían no tener sentido, las notas de sus exámenes subieron significativamente. ¿Por qué? Porque ese proceso les ofrecía también la mejor oportunidad de entender el material del curso de forma significativa y permanente. Veamos un ejemplo. Una verdad que pocas veces se reconoce y que a menudo intento transmitir a públicos distintos es que, en contextos de persuasión, los contraargumentos son por lo general más poderosos que los argumentos. Esta superioridad se manifiesta en especial cuando se usan para algo más que para refutar el argumento de un rival demostrando que está equivocado o errado, sino que consiguen probar también que el otro comunicador es una fuente de información poco fiable. Elaborar una contraargumentación que demuestre que el argumento del oponente no es creíble porque quien lo esgrime está mal informado sobre el tema en concreto suele funcionar en lo que atañe a esa cuestión específica. Pero si nuestra contraargumentación mina el argumento del rival demostrando que éste está siendo deshonesto, por lo general conseguiremos ganar esa batalla y cualquier otra que disputemos en el futuro con el mismo rival. Siguiendo con el poder de atracción de los enigmas, he descubierto que puedo lograr que el público comprenda con más profundidad estos puntos si los presento en forma de historia de misterio. Hay, claro, diversas formas de estructurar un argumento basado en una historia de misterio para dar potencia a la contraargumentación. Según mi experiencia, una que funciona bien es la que ofrece este tipo de información en el siguiente orden: 1. Plantear el misterio. La mayor parte de la gente está familiarizada con las legendarias campañas publicitarias de tabaco en las que aparecen Joe Camel, el hombre de Marlboro y el eslogan "You've come a long way, baby, has recorrido un largo camino, nena", de Virginia Slims. Pero la decisión de marketing quizá más eficaz que jamás haya tomado una tabacalera permanece sepultada y casi desconocida en la historia de la industria, después de que se produjera un descenso del 10% en las ventas durante 3 años seguidos a finales de los 60. Big Tobacco hizo algo que tuvo el extraordinario efecto de acabar con ese declive y de aumentar el consumo, al tiempo que recortó los gastos publicitarios en 1/3. ¿Qué fue? 2. Profundizar en el misterio. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. La respuesta parece también extraordinaria. El 22 de julio de 1969, durante unas audiencias ante el Congreso de Estados Unidos, los representantes de las principales tabacaleras defendieron férreamente una propuesta para prohibir todos sus anuncios en la radio y la televisión,
a pesar de que los estudios de la industria demostraban que estos medios les proveían la ruta más eficaz hacia las nuevas ventas. Como consecuencia de este movimiento sin precedentes, los anuncios de tabaco han estado ausentes de las ondas en Estados Unidos desde 1971. 3. Insinuar la explicación adecuada mediante la consideración de explicaciones alternativas, mientras se ofrecen pruebas en contra de ellas. Podría deberse a que la industria estadounidense, consciente de las letales consecuencias del consumo de tabaco gracias al informe de 1964 de Surgeon General, decidió renunciar a algunos de sus beneficios para mejorar el bienestar de sus ciudadanos? Parece improbable, porque los representantes de otras importantes empresas estadounidenses afectadas por la prohibición, la industria radiotelevisiva, presentaron una querella ante el Tribunal Supremo para derogar la ley un mes después de que se promulgara. Por tanto, era solo la industria tabaquera la que apoyaba la prohibición de sus anuncios. ¿Podía deberse entonces a que fueran los ejecutivos de estas compañías quienes de pronto se mostraban preocupados por la salud del país? Parece difícil de creer. No redujeron sus esfuerzos para aumentar las ventas de tabaco en lo más mínimo. Simplemente cambiaron las rutas para anunciar sus productos y abandonaron las ondas por los anuncios impresos, los patrocinios deportivos, las promociones y los productos cinematográficos. Por ejemplo, una de estas tabacaleras, Brown y Williamson, contrató espacios de product placement en 22 películas en tan solo un periodo de 4 años. 4. Dar una pista sobre la verdadera explicación. Así que, según la lógica de los empresarios de la industria tabaquera, las revistas, los diarios, las vallas y las películas estaban permitidas, tan solo las ondas de radio y televisión debían mantenerse fuera de sus esfuerzos en el marketing. ¿Qué es lo que tenían de especial estos medios? En 1967, la Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos, FCC, por sus siglas en inglés, había declarado que su doctrina de juego limpio se aplicaba también al tema de los anuncios de tabaco. Este exigía que se diera el mismo tiempo publicitario en la radio y la televisión, únicamente en ellas, a todas las visiones que hubiera de un tema importante y controvertido. Si uno de los bandos adquiría una franja publicitaria en alguno de estos medios, debía darse al bando opuesto tiempo gratuito para contraargumentar. 5. Resolución del misterio. Esta decisión tuvo un impacto inmediato en el paisaje de la publicidad radiotelevisiva. Por primera vez, fuerzas antitabaco como la Sociedad Estadounidense del Cáncer podían permitirse emitir argumentos en contra de los mensajes de la industria tabaquera. Lo hacían a través de anuncios que se enfrentaban a la veracidad de las imágenes que mostraba la publicidad de las compañías tabaqueras. Si un anuncio de tabaco mostraba personajes sanos, atractivos e independientes, los anuncios opuestos contraargumentaban que, en realidad, su consumo producía mala salud, desmejoraba el atractivo y te volvía más dependiente. Durante los 3 años en los que estuvieron emitiéndose, estos anuncios antitabaco consiguieron que el consumo de tabaco en Estados Unidos disminuyera en casi un 10%. Al principio las tabacaleras respondieron de forma predecible y aumentaron sus presupuestos para publicidad para afrontar el desafío. Pero, según las reglas de la doctrina del luego limpio, por cada anuncio de tabaco debía darse el mismo tiempo publicitario a un contraanuncio que le daría otro nuevo bocado de los beneficios de la industria. Cuando entendieron la lógica de la situación, las tabacaleras trabajaron políticamente para prohibir sus propios anuncios, pero solo en las ondas, donde estaba en vigor la doctrina, y así se aseguraron de que las fuerzas antitabaco no dispusieran de más franjas publicitarias gratuitas para exponer sus argumentos. Como consecuencia, el año posterior a la eliminación de los anuncios de tabaco, las tabacaleras contemplaron un aumento significativo en las ventas y a la par un descenso considerable de los gastos publicitarios. 6. Explicar las implicaciones del fenómeno que se estudia. Los opositores al tabaco hallaron que podían emplear contraargumentos para minar la eficacia de los anuncios de tabaco. Pero los ejecutivos de las tabacaleras aprendieron, y sacaron provecho de ello, una lección similar. Una de las mejores maneras de aumentar la aceptación del público del mensaje propio es reducir la disponibilidad de contraargumentos fuertes en su contra, porque estos son generalmente más potentes que los argumentos. Llegados a este punto de la secuencia, la explicación es la herramienta pedagógica que nos instruye sobre el impacto superior y la disponibilidad necesaria de los contraargumentos. Como tal, produce un mayor reconocimiento de los hechos básicos. Por ejemplo, las tabacaleras estadounidenses propusieron y lograron la prohibición de sus propios anuncios en la radio y la televisión, y ofrece respuestas a otras preguntas relacionadas. ¿Cuál fue el resultado? Las empresas vieron un aumento en las ventas y un recorte en los gastos publicitarios.
Produce una comprensión acerca de cómo determinados procesos psicológicos asociados con la prepotencia de los contraargumentos produjeron esas dos consecuencias, aparentemente desconcertantes. Hay que señalar que esto ofrece no solo una explicación satisfactoria en términos conceptuales. Debido a su forma, espoleada por la intriga, supone un bonus. Es parte de un enfoque de las presentaciones que está diseñado para atraer la atención de la audiencia hacia los argumentos convincentes de la información, porque para resolver adecuadamente cualquier misterio o historia de detectives, los observadores tienen que estar al tanto de todos los detalles relevantes. Pensémoslo, aquí hay algo que no solo mantiene a los miembros del público centrados en los temas que nos ocupan, sino que también les hace querer prestar atención a los detalles, las particularidades necesarias, pero a menudo también aburridas y difíciles de atender, de lo que contamos. ¿Qué más podría querer un comunicador con un argumento potente pero intrincado? Y, por cierto, hay una respuesta reveladora para la afirmación de Albert Einstein sobre algo que era tan extraordinario que podía etiquetarse como lo más hermoso que podemos experimentar, y la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Su opinión, lo misterioso. Te invitamos a continuar este audiolibro en nuestro siguiente video. Si deseas seguir consumiendo contenido de alto valor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.